¿Te gustaría ayudarnos a sostener este canal? Para hacer un donativo, en la descripción del video está nuestra información. Muchas gracias. El tema que nos convoca es sobre el final de los tiempos. Hacia una nueva tierra, hacia una nueva humanidad. El objetivo de esta sesión es identificar el momento en que nos encontramos para reconocer que estamos ante el final de una humanidad y el comienzo de otra. Esto es importante, hermanitos. Hay herencia cultural que desde niños asimilamos a través de lo que nos transmitieron nuestros padres o asimilamos del entorno. Y pues recuerdo bien que se mencionaba desde la niñez que hacia el año 2000 se iba a acabar el mundo. Era del dominio de nuestro conocimiento precario en relación a lo que se vivía, a los acontecimientos de la vida y de la realidad. Pero se veía a ese horizonte del año 2000 como el límite, como la frontera. Y cruzamos el año 2000, afortunadamente. Se fijó el año 2012 como el término del mundo. Y bueno, cruzamos el 2012 y ciertamente nos encontramos ante un nuevo tiempo, ante la posibilidad de estar ya en posibilidades reales de manifestar en nosotros y para el mundo una realidad diferente, distinta, a partir de la conciencia. Y de ahí para acá el proceso ha sido muy acelerado y muy intenso. Entonces, pues, vamos el día de hoy a incursionar más en este terreno. Como siempre, la recomendación es a que tomen notas de lo relevante de la clase para que al final podamos retroalimentarnos, compartir las habilidades, talentos, conocimientos, experiencias, pues de otros hermanos, incrementar nuestras potencialidades a partir de las de nuestros otros hermanos. Como siempre, en el primer segmento vamos a tener los antecedentes que justifican la exposición posterior del tema, el paso de una humanidad a otra. Y por último vamos a tener un espacio para opiniones, preguntas y respuestas. Y vamos a entrar al tema en los antecedentes. Vamos a describir cómo en el segundo tiempo, a través del mensaje del maestro, pues se dio algún indicio, o varios indicios, estos son algunos, de lo que sería este momento que ya vivimos. Y estas citas son de Mateo 24. Y se refieren al maestro. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál es la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Se indica este siglo, pero se debe entender estos tiempos. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno
ni en día de reposo, porque habrá entonces grande tribulación, una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo y hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Otra señal de los momentos en los que se describe cómo a partir de este simbolismo puede uno percibir que todo ya empezó. Dice en el versículo 32, y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación, vamos a entenderlo como civilización, hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y en estas citas todas son del Nuevo Testamento y tenemos de la palabra del Divino Maestro en el tercer tiempo los siguientes párrafos correspondientes al Tercer Testamento. Esta selección de párrafos corresponden al compendio de enseñanzas divinas desde la nube. Antes de que el sexto sello se cierre, seréis testigos de grandes acontecimientos. Mi palabra viene a prepararos, para que no sintáis temor cuando veáis que hasta las fuerzas de la naturaleza se muestran en desequilibrio. Los astros darán señales, las naciones de la tierra gemirán, el dolor lavará toda impureza, y vosotros seréis el faro de esperanza que ilumine la ruta de los náufragos. Estáis a punto de presenciar la destrucción del reinado del materialismo. Caerán tronos, coronas, poder, orgullo y vanidades. Y la nueva vestidura del Espíritu será de amor y de verdad. Veréis que la tierra se estremecerá, y el sol hará caer en ella rayos candentes que quemarán su superficie. Los continentes de un polo a otro serán tocados por el dolor. Después de este caos, las naciones recobrarán su calma, los elementos naturales se aquietarán y aparecerá el iris de la paz. Todo volverá a su orden, a sus leyes y armonía. Veréis entonces el cielo limpio y los campos fecundos. Las aguas de los ríos volverán a ser puras, y el mar será clemente. Habrá buenos frutos en los árboles, flores en los prados y cosechas abundantes. Grande será la transformación que sufrirá la humanidad en breve tiempo. Instituciones, principios y doctrinas, creencias, leyes y costumbres serán conmovidos desde sus cimientos. Bien, pues esta es la parte introductoria y damos paso a continuación a la descripción del tema. Este segmento se titula El paso de una humanidad a otra. Bueno, mencionaba al inicio que ese foco de atención que nos llegaba a ubicar este tiempo como el final del mundo, en realidad en el inconsciente colectivo, pues ahí es donde tiene sus efectos y nos preocupa. Muy en el interno esto nos inquieta, nos lleva a estar en una situación de desazón, de ansiedad, ¿qué va a pasar?
Y cuando vemos que todo esto empieza un suceso tras otro a desencadenarse, pues más nos mueve hacia el temor. Bueno, pero siempre hay que considerar que todo final, todo lo que se considera un término, es en realidad un nuevo comienzo de otra cosa. Y precisamente de eso se trata. Estamos ante el final de una humanidad, es decir, una civilización que tuvo unos valores, una forma de ver y sentir la vida, de relacionarse con ella, pero estamos ante la posibilidad de un nuevo comienzo, el inicio de otra nueva humanidad, de otro nuevo mundo. Y continuando con la descripción de lo que el Divino Maestro mencionaba acerca de lo que veríamos en este tiempo sobre los rumores de guerra y las calamidades que, pues, siendo las de siempre, pues ahora las sentimos con más intensidad. Y este momento que vivimos es determinante para abrir nuestra conciencia. Ahora, a pesar del progreso tecnológico y científico que hemos desarrollado, la vida en el planeta está en riesgo. Muchas especies, por decenas, por centenas, ya sea en la superficie de la Tierra, en los mares o en los aires, las criaturas que vuelan, muchas especies están en peligro de desaparecer. No es solamente un peligro o un riesgo latente, sino real, ya en curso. De hecho, cada año desaparecen cuantiosas especies, ya sea animales de la superficie terrestre, de los mares, o incluso también, decíamos, por la desertificación, pues hasta especies vegetales. Entonces, ciertamente siempre ha habido problemas en nuestro mundo, pero ahora toman una intensidad mayor. Y los problemas generados por el mismo hombre y la sociedad que hemos conformado, más bien las sociedades, a partir de ese modelo de civilización o de desarrollo que hemos llevado a cabo, pues también ya tienen muchos focos rojos de alerta de lo que está sucediendo. Resulta que como nunca en la historia, y esto pareciera ser que ni cuenta nos damos, la concentración de la riqueza se ha llevado a extremos de verdadera alarma. Resulta que el 1% de la población, el 1%, detenta el 90% de los bienes del mundo, de la riqueza del mundo. El 1%, el 90%. Pero dentro de ese 1%, el 1% del 1%, esto quiere decir unos muy pocos, detentan el 90%. Estamos hablando entonces, el 90% de lo que ese 1% detenta. Estamos hablando entonces de que el 1% del 1% es prácticamente dueño de los bienes que a través del trabajo humano se han generado, con todas las consecuencias que ello implica, marginalidad y pobreza para la mayoría de la población del mundo. Y pues a partir de ello, y dado que el poder económico terminó por someter al poder político, el gobierno de los gobiernos rige sobre la política, la economía, la medicina, la ciencia, la cultura, las comunicaciones, la energía, la industria alimenticia, todo. Y como si no nos diéramos cuenta, como si las cosas simplemente fueran así como así porque sí, y simplemente acatamos. Entonces,
Tan cruda es la realidad que vivimos y tan despiadada la concentración de riqueza que bueno, ya no basta, ya la riqueza ya se tiene y ahora se va por el control total. El control total implica meterse con la conciencia, la vida y destino de la propia humanidad. Y ante eso nos encontramos. Entonces, esto no es cualquier cosa. Y esto está detonando ahora, es decir, se está llevando a extremos que nunca imaginamos. Entonces, ante esa situación, nos encontramos que ya la geografía del mundo no está regida propiamente por las naciones, sino por las corporaciones. Se estima que unas aproximadamente 150 corporaciones mundiales controlan el 80% de la economía del mundo. Tal es su peso y su poder, por eso es que los gobiernos terminaron siendo doblegados. Hablo de los gobiernos de todas las naciones. Entonces, ya nuestros gobiernos no sirven a los pueblos, sino por encima de ellos hay un verdadero control, un verdadero gobierno, que es el que rige los destinos del mundo. De entre todo lo que mencionaba que controlan, olvidé mencionar la industria armamentista, también está con ellos. Y ciertamente la paz no es negocio para los que están detrás de ese negocio. Ante todo lo que acontece, como viejos males pero más intensos, también venimos a sumar nuevos males que nunca antes habíamos vivido, riesgos tremendamente grandes de los cuales pues también cuando estamos distraídos en la televisión, en la farándula, pues nunca entramos a desarrollar conciencia sobre los riesgos que ahora mismo tenemos. Pudiéramos hablar de la manipulación genética de las especies, que ya se está haciendo, que esto está en curso, ya es una realidad con la que ya estamos viviendo. Siempre los gobiernos la hacen en secreto, pero finalmente se sabe, se conoce. Esa manipulación genética puede ser en animales o puede ser en seres humanos. También la ingeniería social. Ya sabemos, ¿verdad?, que nos conocen en nuestra psique, en nuestra mente, en nuestra estructura cognitiva, y entonces ya pasaron esos viejos tiempos de los lavados de cerebro a través de la televisión, de cómo nos inducían a través de la propaganda subliminal a hacer cosas determinadas. Ahora ya es más directo, a través de la red y de las señales, propiamente de esa contaminación de señales electromagnéticas, en fin, que tenemos ya como nunca también esto como sociedad y como individuos, la manipulación ya muy directa, de manera muy directa en nuestra mente para controlar nuestros comportamientos. Y por otro lado, también tenemos que lidiar con nuestros datos. La gran cantidad de información que sobre nosotros existe ya en la red, pues prácticamente ya quien se interesa en ello sabe qué gustamos, qué pensamos, cuáles son nuestras afinidades, nuestra forma de pensar y sentir. Nos tienen muy bien ubicados, es decir, ya esos datos nuestros, a partir de que cada vez que entramos, por ejemplo, a un sitio y dejamos huella, pues ya hay información nuestra y tenemos que lidiar con eso. Otro asunto pesado con el que tenemos que lidiar es el transhumanismo. Ya también la ciencia actual está en posibilidad de incorporar componentes electrónicos
pues de ingeniería tecnológica a nuestro cuerpo, sea como chips o implantes en el cerebro, los ojos, en el oído. Es decir, como si estuviéramos incorporando partes mecánicas o electrónicas a nuestro cuerpo. Y pues esto pudiera ser muy atractivo para a quien se le pueda sugerir, pues vas a tener el internet en tu propia mente, vas a poder ver con tus propios ojos la red sin necesidad de conectividad. Y pues más de uno accedería actualmente. Pero bueno, los riesgos ahí están. La posibilidad de dejar de ser simplemente humanos. Con todo eso tenemos que lidiar. Y otro aspecto, ya daba por aquí algún adelanto, es la contaminación electromagnética. Somos seres que tienen una psique, sabemos que somos seres energéticos, que el propio pensamiento es una forma de energía y que nuestra comunicación para recibir, vamos a decir, esa unidad con lo sagrado, con la fuente, pues es propiamente a través de nuestros sentidos espirituales. Bueno, pues por aquí, y no solamente los nuestros, sino el de todas las criaturas, los propios animales que se guían con su sentido para la orientación en sus viajes, en su reproducción, etcétera. Entonces, como nunca tenemos contaminación electromagnética. La red llamada 5G, que es muy potente y que ahora tenemos repetidores por todos lados, que afecta, por ejemplo, el ciclo del sueño, nuestros estados de bienestar, todo eso no lo teníamos y ahora pues ahí está. Entonces tenemos que sobreponernos, ser conscientes de todo esto con lo que hay que batallar. Y por si fuera poco, se estaba apagando la atención en la contingencia sanitaria, es decir, por la enfermedad, y surge el conflicto armado. Y bueno, a estas alturas la atención es llevada hacia ese terreno, me refiero a medios de comunicación y redes sociales. Y todo esto hace que esa idea implantada desde la infancia que mencionaba como el fin del mundo, pues uno pueda ver en esto precisamente un riesgo que es real, porque pues ciertamente que en una guerra no están jugando y hay vidas de por medio, pero también, hermanos, es necesario aprender del pasado. Y es que es necesario entender que los que están generando el conflicto en la sombra, pues pueden estar alimentando a las dos partes, a los dos bandos. Y que las armas que se están utilizando, pues simplemente hacen que sea lucrativa esa industria militar. Y llevando la atención hacia la guerra, por lo general lo que buscan es que la gente tome partido, tome una posición, o es con una parte o es con la otra, y hay conflicto. Aún en el seno de las mismas familias, si fuera el caso, pues simplemente por ser partidario de uno u otro bando en las opiniones, pero todo eso crea división, ya no se diga entre las naciones. Entonces todo esto crispa los ánimos y cuando tomamos partido, pues ya estamos involucrándonos de manera indirecta en ese conflicto, que ciertamente como somos seres humanos, pues es parte nuestra, pero hay que entender, la atención no puede estar centrada en la guerra. Y es que hay que entender esto. El poder y el control, de hecho, mueve los hilos. Una y otra parte están bajo la influencia de ese poder. Y
como humanidad, diríamos como pueblos de los países en conflicto, bueno, pues la humanidad pone los muertos, ellos ponen las armas, hacen negocio y por otro lado nos meten en el brete de bajar nuestra vibración, de estar preocupados, angustiados y de sin quererlo estar creando eso que no queremos ver. Esa distopía de rechazar de palabra la guerra, por ejemplo, y poner nuestra atención en ella, pues hace a que esto se potencie más. Y es que uno de los aprendizajes que como humanidad debemos tener es que el poder siempre se ha valido de esto: divide y vencerás. Es así como estamos divididos en naciones, es decir, en países, con intereses a veces contrapuestos. Y esa máxima de divide y vencerás es una estrategia militar. Y ha sido llevada al plano político desde hace centenas de años. Y pareciera que hoy día se torna más vigente que nunca, pues es lo que estamos viendo, precisamente. Y mencionaba, ya sea que uno tome partido por una posición o por otra, de todas maneras nos confronta, aunque no estemos participando directamente en el frente de batalla. Y bueno, dado que estamos en el impulso de un sendero espiritual, tampoco se trata de ser pasivos y de hacer que no sucede nada. Pero para contribuir a la paz del mundo hay que tener presente que somos espíritus creativos, creadores de realidades. Entonces hay que tener esta claridad. La paz mundial comienza con la paz interior. Bueno, esta frase es del Dalai Lama, del Tíbet. Y es que es ahí, en nuestra responsabilidad individual, donde sí podemos tener una paz interior. Una paz interior que se va a manifestar primeramente en nuestra envoltura, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, se va a transmitir a través de nuestra palabra, de nuestros afectos, de nuestra forma de ser. Y esa paz se va a irradiar en nuestros hogares, en nuestras calles, en nuestros espacios, donde estemos, hasta alcanzar comunidad, una comarca, una nación. Y se pudiera llegar a pensar, bueno, pero ese es puro idealismo, en la realidad eso no sucede, pero vuelta a lo mismo. Nuestra materialidad, nuestra materia, vamos a decir, atrae al alma en su atención a lo que aparenta como real, y bueno, y ahí lleva su atención. Y lo real, pues es que hay conflicto y volvemos a reproducirlo. Pero en cuanto nos salimos de ese círculo vicioso y ya le damos espacio a la esencia, al espíritu que somos, y vivimos desde ahí, pues en realidad empezamos a ver los cambios que se notan. Primero es a nuestro interior, decíamos, y después a nuestra realidad física, a nuestra envoltura, a lo que sucede en nuestro alrededor, a lo que pasa al interior de nuestra casa. Y ese es un cambio cualitativo que se nota, lo sentimos, y de ahí para adelante. Y pues ya sabiendo que compartimos con otros hermanos nuestros las mismas aspiraciones, no importa que esto no salga en los periódicos, que no aparezca en la televisión, la realidad de las cosas es que la paz, como un sentimiento humano de unificación, de amor, tiene más fuerza que el control, que el miedo. Entonces, por eso están muy ocupados los hermanos que detentan el poder y el control, pues en tener a todo el mundo espantado y controlado. Pero
Bueno, ya que sabemos de cómo funciona esto, pues ya no hay que seguir ese juego. Hay que aprender de las experiencias del pasado y ahora llevar esto a nuestro terreno, al terreno del espíritu. Mencionaba que a través del control, pues se busca que estemos atentos a una situación que crea la propia realidad que una y otra vez se repite. Y es que es a través de la información como la mayoría de mentes pasivas percibe lo que existe y lo acepta como real. Y esto puede no ser real, pero se está presentando ya como algo que está aconteciendo. Puede ser un guión para crear precisamente la realidad, pero no nos damos cuenta. Se pasa por ser una noticia real, existente, y aunque lo fuera, todo ese cúmulo de noticias van encaminados por ese sentido negativo, de atrocidad, de guerra, de problemas, de muertes, de enfermedad, de penurias, de carestía, de accidentes, y es así como viendo esa realidad reflejada a través de la pantalla, pues terminamos por aceptarla y reproducirla. Somos nosotros los que reproducimos esa realidad. Bueno, pues hay que cerrar esa llave de aguas negras que está contaminando nuestra mente y nuestra alma. Y la tarea, si entendemos nuestra labor espiritual ante nosotros mismos, ante los nuestros y ante la humanidad, pues es elevar nuestra propia vibración. Esa es nuestra responsabilidad. Y es que esa es la clave para usar ese poder personal y lograr cualquier cosa. Y cuando digo poder personal es sin ánimo de alguna aspiración egoísta o de vanagloria. Poder es la capacidad de poder hacer las cosas. Siempre la habíamos pensado fuera, pero asumiendo que somos espíritu y hay que empezar a hacer buen uso de ese poder. Que si nosotros no lo usamos conscientemente, alguien se aprovecha de él precisamente y nos lleva a los terrenos donde nos quieren tener, bajo control y sumidos en el temor. Y es que hay que considerar, hermanos, que ese mundo nuevo, bueno, de justicia, de igualdad, de fraternidad, un mundo donde la vida pueda ser respetada y valga la pena vivir, pues no es algo que nos va a llegar de la nada, o va a ser una dádiva de la propia divinidad. Pues si un mundo nuevo nos fuera dado, pues en las condiciones en que pensamos y actuamos, sin un cambio de conciencia, pues lo volvemos a echar a perder. No hay que ser muy inteligentes para ver las consecuencias de que por ahí no es. Entonces, ese mundo nuevo surge a partir de nosotros, porque así como pensamos, sentimos, así como sentimos, vibramos, y así como vibramos, atraemos. Nosotros somos los generadores de esa realidad. Entonces, es muy alta la responsabilidad que como seres humanos tenemos, deseamos, ante nosotros mismos, ante la vida, ante lo que llamamos Dios, que es ese principio de la vida, esa fuente primigenia, la divinidad en sí, y ante todos nuestros hermanos. Y esa responsabilidad es ineludible. Y es que por encima de la forma de nuestro cuerpo, de nuestra corpórea humana, pues somos también seres energéticos. Y por el espíritu estamos permanentemente unidos a la fuente primigenia de la vida, a ese campo de la creación, ese campo de la potencialidad. Y entonces es una responsabilidad grande la que tenemos, y ya que estamos en conciencia de ello y en posibilidad de emprender ese
transitar hacia una nueva humanidad. Bueno, esa nueva humanidad pasa por tener nuevos seres humanos conscientes de sí mismos. Y dado que todos estamos relacionados por el espíritu, pues es muy importante nuestra contribución. Es decir, qué pensamos, qué sentimos, qué hacemos. No estamos separados de la vida. Y cuando así lo sentimos y así lo manifestamos en nuestro día a día, pues las cosas, claro que pueden cambiar. Entonces, el colapso actual del orden mundial, aunque lo podamos ver muy firme, aunque podamos ver que pareciera ser que está intacta esa estructura de control, pues la verdad es que se está viniendo abajo y andan muy preocupados. Entonces, el colapso del actual orden mundial es un preludio para el nacimiento de un mundo inspirado por el espíritu. Y aquí es donde necesitamos ahora empezar a vivir, a tener experiencias propias del espíritu. Es decir, apaciguar, aquietar la materia y todo lo que ella inspira, sobrevivencia, por su miedo, por su angustia, por su incertidumbre, y vivir desde la luz del espíritu. Y la forma de cómo relacionarnos con la vida, claro que no es la misma. Siendo el mismo ser, es bien diferente vivir desde la materia a vivir desde el espíritu. Y es que ese mundo nuevo requiere de seres humanos sensibles, despiertos a la creatividad, con su imaginación activa, con su amor desbordante, porque ese mundo nuevo va a surgir desde dentro de nosotros. Es el resultado de nuestra esencia, manifestándose sobre la faz de la tierra. Es decir, como si estuviéramos trayendo el cielo a la tierra. Y es aquí, hermanitos, donde muchas de las enseñanzas que hemos tenido y que hemos sido afortunados en tener todavía a nivel de simbolismo, nuestros santuarios por lo regular tienen la escala de perfección. A diferencia de otras comunidades, aquí hablamos de espiritualidad, tenemos contacto con el mundo espiritual, tenemos contacto a través del conducto humano de la irradiación crística del mensaje. Bueno, pues, pero ya es hora de darle otro significado. Conservamos todavía muchas características y rasgos de un segundo tiempo, de algo que es anacrónico, con una enseñanza de vanguardia, vamos a decir, de luz, de avanzada, de progreso. Y entre esa enseñanza, pues basta recordar que tenemos, sobre todo hablando de la consumación de los tiempos, esa mención de los 144,000 marcados. Y es que ya compartimos con muchos hermanos de distintos senderos espirituales la necesidad de despertar. Y ese despertar hace que alcancemos esa iluminación espiritual. Y en terrenos laicos, vamos a decir de los senderos espirituales laicos, se habla de una masa crítica, es decir, un número de almas iluminadas que sería capaz, por su poder de luz, venir a reformar esto. Ahora sí, generar esa transición del propio mundo hacia un nuevo plano de luz. Y entre nosotros, bueno, pues esto ya lo tenemos digerido prácticamente desde los inicios de esta enseñanza. Los 144,000 marcados o sellados, como también se menciona en las escrituras. Los 144,000 sellados. Y bueno, hay que recordar que en el segundo tiempo, el Divino Maestro en 3 sacó a 12.
Bueno, ahora se habla de los 144,000. En simbolismo también 12,000 de cada tribu. Y es donde debemos tener una conciencia abierta y preparada para estos momentos de transición, de mucho revuelo, vamos a decir, se están moviendo las cosas, nuestras propias creencias, vamos a sentir que se nos mueve el piso, y hay que tener presente esto. Hace 2000 años, la conciencia crística tomó carne en Jesús, nuestro divino Maestro, para mostrarnos un camino de retorno a la divinidad. ¿Y qué es lo que sucedió, hermanitos, a propósito de esa encarnación, vamos a decir, crística en este plano de la tercera dimensión? Pues que la tradición, el poder del mundo, en aquel momento el Imperio Romano, pero que llamémosle simplemente poder del mundo, que ahora tiene otros nombres, pero sigue siendo el control, nos desvió del camino a través de la religión. A través de la religión, esa muestra divina, ese enviado divino, fue desviada nuestra atención para llevarlo a los altares, es decir, para venerarlo y olvidar precisamente la enseñanza, ese retorno a la divinidad. Lo que vino a hacer el Divino Maestro fue a mostrarnos el camino, no lo que él sabía hacer, porque vino a expresar la conciencia crística. Jesús como hombre, como el Hijo del Hombre que somos todos, fue capaz, después de ese retiro de 40 días, a expresar esa conciencia crística. Y ese es nuestro destino. Ese es nuestro destino. Alcanzar esa conciencia. Entonces, esos 144,000 marcados y sellados se refiere a esos 144,000 que habrán de alcanzar ese grado de conciencia crística, los 144,000 iluminados que vendrán a hacer la diferencia. Si en el segundo tiempo el Divino Maestro vino a mostrar el camino, con ese ejemplo, hermanos, vino a indicarnos precisamente a través de seguir su ejemplo, su huella a seguir, pues lo que los seres humanos como espíritus encarnados somos capaces de hacer. Y llegó el tiempo, y nuestra misión, la misión de cada uno, es despertar, algunos primero, otros después, pero si ese simbolismo que lo llevamos como ritual en nuestros santuarios no tiene un significado verdaderamente espiritual, pues así vamos a seguir practicando rituales sin haber comprendido todavía el momento que estamos viviendo. Ya hace buen rato, hablemos del año 2000, hablemos del año 2012 o del 2020, hace rato que ya sonó el despertador para despertar espiritualmente, pero todavía la gran parte de la humanidad no se da cuenta, y de hecho no se va a dar cuenta, no está en posibilidades de hacerlo. Su atención está desviada hacia otra cosa. Pero he aquí la oportunidad para los que tienen un sendero espiritual, y es ahí donde entramos. Entonces, mucho de lo que ahora se plantea puede sonar nuevo para nosotros, pero no, simplemente es darle una interpretación más justa a partir de lo que ya estamos viviendo. No por venir, esto ya está en curso. Bueno, hermanitos, pues hasta aquí la presentación. Voy a hacer los ajustes necesarios para poder recibirles
ya en la videoconferencia. Entonces continuamos en el directo y estamos en posibilidad de recibirles en la videoconferencia. Voy a pasar a la videoconferencia, hermanitos. Voy a habilitar lo necesario. Hermanita Estela, por favor, si nos guía para una oración, Sí, hermanitos. una oración de inicio, de apertura. Adelante, hermanita. Gracias, hermanitos. Bienvenidos sean. Que el amor divino llene los corazones de la humanidad en tiempos de prueba y en tiempos de paz y victoria. Compartamos el amor que nos une a la divinidad de su espíritu y el gozo incesante que vibra en nuestro ser. Compartamos la oración en los distintos recintos y casas de oración. Bienvenidos sean todos a la mesa del Señor. Amado Dios, en este día me acerco a ti para darte las gracias por todas las bendiciones que nos brindas sin cesar. Tú eres nuestro amigo y nuestro proveedor. Tú siempre nos das todo, incluso más de lo que necesitamos. Danos la virtud y el valor para afrontar los momentos difíciles. Guíanos en tu camino. Cada día el valor de la fe para que seamos, teniendo más fe, alimentar a nuestro espíritu, a nuestra alma, y así podamos recordar que tú eres el capitán de nuestras vidas y que después de toda tormenta siempre llegará la calma. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y reconfortar nuestras angustias, nuestros corazones. Que nada hay que temer, porque tú estás con nosotros en todo momento. Tú eres nuestro Dios, que siempre nos fortalece, nos ayuda y nos sostiene con su diestra victoriosa. Así sea, así se haga, y hecho está, hermano. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias, gracias. Gracias, hermanita. Y estamos ya en posibilidad de iniciar este último segmento. Antes de pasar al cuestionario que utilizamos como una forma de guiar las participaciones, les consultaría si tienen alguna pregunta o alguna contribución a lo expuesto. Hay muchas formas de entrar, así que antes, hermanitos, alguna observación, comentario o contribución sobre el tema. Bien, si no la tienen, vamos a iniciar, hermanos, con el cuestionario. Y a partir de ahí vamos teniendo tema. Primera pregunta. ¿A qué se refiere la enseñanza? Estoy refiriéndome a la enseñanza del Divino Maestro sobre el final de los tiempos. ¿A qué se refiere la enseñanza sobre el final de los tiempos? Hermano Juan Carlos, ¿a Hola, qué se buenas noches. refiere la enseñanza sobre el final de los tiempos? Muy buenas noches, hermano. Anteriormente yo concebía el final de los tiempos como algo catastrófico. De hecho, yo lo concebía como lo marca la Biblia en cómo se acaba el mundo. Pero a partir de lo que he venido aprendiendo, podría atreverme a decir que la enseñanza dice que el final de los tiempos se refiere a que las personas son conscientes de pertenecer a la divinidad. Es decir, el final de los tiempos se remite al despertar espiritual, al conocerlo en espíritu y en verdad, como él decía. De manera general, así lo podría yo mencionar. Muy bien, hermanitos, y buena aportación. A ver, por aquí. Nuestra hermana Sara. Adelante, hermanita. ¿Qué tal, maestro Manuel? Un gusto estar con todos. Buenas noches, ya creo que ya es de noche. Yo creo que también se refiere desde el punto de vista histórico, ¿no? Jesús
daba sus enseñanzas en una época donde el Imperio Romano estaba todavía en su auge, y nuestra civilización se deviene de la cultura greco-romana, que tiene muchísimas cosas buenas en el arte, en el conocimiento, en la ciencia, y que por otro lado se basó mucho en el materialismo, se basó mucho en una cierta jerarquía de poder, como usted mencionaba, divide y reinarás, o el fin justifica los medios, de alguna manera la visión piramidal de un emperador y de alguien que tiene todo el poder en función de lo que posee y de lo que conquista, ¿no es cierto? Eso después se repitió en la manera en la que armamos los reinados y si bien después, bueno, pasamos por distintas formas de gobierno, políticas y todo orden, pero siempre la tiranía volvió a reincidir. Creo que nos quedó impreso dentro nuestro esa concepción de materialismo, de poder unilateral, una exigencia hasta desde lo estético, ¿no? De un cierto balance, de una cierta estética simétrica que se tiene que dar, y un montón de imposiciones que vienen desde lo material y vienen desde lo externo. Y yo creo que desde que Jesús se manifestó en nuestra tierra, hasta el día de hoy, todo eso siguió, se permeabilizó y continuó, y hoy en el mundo de hoy en día ya sabemos que esas maneras de organizar, de regir, de funcionar ya no sirven. Han traído egoísmo, han traído individualismo, han traído separación y han traído lo que mencionaba el hermanito anteriormente, que una ceguera ante nuestra naturaleza espiritual. Y lamentablemente las religiones se edificaron entre medio de esa mentalidad materialista y unilateral y autoritaria. Entonces yo creo que es como una caída de todo un sistema de vida que la verdad ya mostró que no funcionó. No sé si fue claro más o menos, pero un poquito lo que quería aportar. Espero que sirva. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Sí, claro que es significativo su aportación, precisamente ese mundo basado en el poder y en el control, y que ahora nos damos cuenta, si bien no la mayoría de la humanidad es consciente de ello, sí la parte actuante, vamos a decir, ya nos damos cuenta de que ese esquema no funciona, y bueno, pues eso es lo que está feneciendo, eso es lo que se está resquebrajando. Efectivamente, ese es el final de ese mundo. Algo más, hermanito, sobre esta pregunta. Vienen otras por el estilo y ahí vamos a ir complementando. Vamos a pasar a otra. No, ya, perdón, me equivoqué, pensé, iba a darle otra vez la palabra a nuestra hermana, pero ya vi que ya nos respondió. Segunda pregunta. ¿Qué hacer con este conocimiento? Esta es una cita también del Divino Maestro. Pero aquel día y hora nadie sabe, solo el Padre. O sea, nos estamos aquí enfocando en esa enseñanza en las que se hace mención de que, bueno, ya está la consumación del tiempo, o de los tiempos. Pero de aquel día y hora nadie lo sabe, solo el Padre. Nos da indicios de que vamos a poder identificar este momento, pero ese momento en que se hace el tránsito, vamos a decir, de este mundo superficial a ese mundo nuevo, pues eso sí. ¿Qué hacer con este conocimiento? Es decir, ya estamos en conocimiento de que esto está en curso, de que va a venir un momento dado en el que esto se termina y hay un nuevo comienzo. Pero ¿qué hacemos? ¿Para qué nos puede servir esto? Va por ahí la pregunta. ¿Para qué nos puede servir? Hermano Carlos Augusto, si inicia con esto, hermano. Pues yo pienso que todo este conocimiento nos puede servir primero para prepararnos, ¿no? Internamente, y poco a poco esa preparación ilumine nuestro entorno, ¿no? Como se mencionaba en la presentación, si nosotros podemos alcanzar la paz interior, podemos alcanzar la paz del mundo, ¿no? Todo comienza desde adentro, y si nos podemos evolucionar poco a poco como individuos
y luego como agrupaciones y toda la humanidad, yo creo que podemos dar ese paso necesario, ¿verdad? Que es el camino del retorno a la divinidad. Con toda esta enseñanza es importante para estar instruidos y también para enseñarle a las nuevas generaciones. Tenemos que pasar esta palabra, estas enseñanzas, para que las nuevas generaciones estén preparadas, ¿sabes? O todos estemos preparados para lo que viene. Esa es mi aportación. Muchas gracias, hermanito. ¿Alguien más desea aportar sobre esta pregunta? Pero aquel día y hora nadie sabe, solo el Padre. Ya lo sabemos, ¿qué hacemos con ese conocimiento? A ver, hermanita, por aquí. Hermanita Silvia, si nos contribuye con algo en esta pregunta, ¿de qué nos sirve saber esto? Pues sí, como decía el hermano Carlos Augusto, de estar preparados para no ser sorprendidos por todos los acontecimientos que se avecinen al llegar ese momento, que mencionaba en un párrafo que pueden ser catastróficos, y va a afectar tanto al propio hombre como a todo ser vivo que habita en esta tierra. Entonces debemos de estar preparados para no ser sorprendidos, porque como nadie sabe el día, la hora ni el momento más que el Padre Celestial, para estar preparados para no ser sorprendidos. Ya nos dan una idea o un poco de mensaje al decir que pues que va a haber movimientos de tierra y todo eso, y ya se está viendo todo este cambio tanto climático como en todos los elementos del Padre. Pues yo pienso que a partir del año 2000 ha habido tantísimos cambios en todo el orbe terrestre y en toda la humanidad. Eso es lo que puedo aportar, hermano. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita. ¿Alguien más que haga algún comentario sobre esto? Si se fijan, las cosas ya se están desencadenando. Y si no llevamos esto al terreno de la conciencia, de estar atentos, pues bien fácil, ¿verdad? Nos envolvemos en eso que llamamos realidad, una realidad que se está formando a partir de las propias noticias difundidas. Y pues bueno, no le damos una utilidad a este conocimiento. Como si nos proyectamos, bueno, esto todavía no sucede, hay que estar, decimos, atentos, y lo llevamos esto al terreno solamente de la creencia o de la fe. Bueno, pues de poco sirvió. Es decir, no lo hemos llevado al terreno de la conciencia despierta, de darnos cuenta, y de eso se trata, de estar activos en conciencia espiritualmente, para lo que es y para lo que venga. Adelante, hermanita Sara. Muchas gracias. Sí, un comentario corto, que usted recién mencionaba el tema de las noticias, ¿no? Y yo pensaba que nos creemos, nos hacen creer y nosotros lo aceptamos, que estamos más preparados mientras más noticias miramos o más informados estamos. Y por supuesto que hay que estar informados, pero yo creo que a veces utilizamos demasiado tiempo en sobreinformarnos y que resulta en algo así como intoxicarnos, y no nos damos cuenta que nos pasan los días sin separar espacios para prepararnos internamente para el cambio que viene y además para vivir la vida con más luz y con más plenitud. Entonces esta temática que estamos hablando también nos invita a pensar, bueno, ¿cómo estamos más preparados? Intoxicándonos con, no sé, 20.000 noticieros o noticias o diarios o por día, acumulando. Bueno, se restableció en la videoconferencia. Por ahí en el directo, por ahí hubo una pausa que ya está corriendo normal. Bueno, hubo una pausa. Pregunta número 3. ¿Es el final del mundo lo que anunció el Divino Maestro?
Bueno, traten de complementar si sí, porque sí, y si no, porque no. ¿Es el final del mundo lo que anunció el Divino Maestro? Hermano Miguel, adelante. Sí, buenas noches. Podemos decir que el final del mundo no es en el sentido, A ver, vamos a ver. Ahí está la transmisión. puesto que él dice, para mí, más que cuerpos, somos espíritus, con grandes dones, con grandes virtudes que ya debes de poner de manifiesto, es decir, la caridad, el altruismo, el amor, esto que llamamos y por lo que estamos todos aquí, la denominada fe, la certeza de que todo esto está apoyado por el Divino Maestro y por esa esencia y por ese espíritu universal que pues solamente requieren para nosotros lo mejor, puesto que está de manifiesto su palabra desde hace 2000 años y continúa. Entonces, creo que el final de todo esto es el despertar de la conciencia, es decir, poner de manifiesto el espíritu. Así lo entiendo yo. Gracias. Gracias, hermanito. Hubo un lapso en el que se cortó la imagen, bueno, la transmisión, y seguramente se dieron cuenta, o esto se va a notar más en el directo, pero bueno, ya estamos de regreso en forma. A ver, sobre esta pregunta, ¿algo más que quieran añadir, hermanitos? ¿Es el final del mundo lo que anunció el Divino Maestro? Complementen, traten de no repetir lo que aportó nuestro hermano Miguel, contribuyan en otros sentidos. Fíjense que a partir de lo que acabamos de exponer, uno pensaría que pues sí es el final y que no tiene nada que ver con nosotros. Identificamos el problema en el exterior. Ah, pues es el poder del mundo. Bueno, pues esa es la cabeza, ¿verdad? Pero si nosotros estuviéramos también ahí, seríamos parte. Y de hecho, hermanos, hay algo que mencionar. Nosotros mismos replicamos ese modelo en nuestros comportamientos, llegado el momento. Entonces, ese mundo superficial ciertamente es la estructura de poder, la estructura política, administrativa, económica, tecnológica, bueno, abarca todo, pero también está instalado en nuestra mente, en nuestra cultura, en nuestra forma de ser. Entonces, por ahí va. Hermanita Blanca, adelante. Más bien, hermanito, yo creo que es el final de muchos prejuicios, de muchas ataduras, de tener los ojos cerrados todo el tiempo. Es el final de muchas historias atrasadas de violencia, y precisamente como lo dice el despertar de la conciencia, pues es darnos cuenta que vamos evolucionando en muchos aspectos, en muchas formas, en cuanto a nuestro pensamiento y en cuanto a la vida material, que no nos habíamos dado cuenta que vivimos en un mundo material y no despertamos el espíritu. Más bien es ese final, ¿no? de esas historias atrasadas con muchos prejuicios y muchas cadenas, muchas ataduras, y pues despertar a una evolución, a una transmutación más elevada. Creo que es eso, hermano. Muchas gracias, interesante. En síntesis, vivimos desde una realidad basada en la materia, como centro de la existencia, la materia, su necesidad de sobrevivencia, sus relaciones, todo centrado en la materia. Y de lo que se trata es de que eso va a llegar a su fin para dar paso a percibir la existencia basada en el espíritu. Precisamente el espíritu como eje y centro de la existencia.
Y bueno, pues ahí sí tiene que ver con nosotros también. No solamente está afuera, sino este asunto nos incumbe directamente a cada uno. Muy bien. Como discípulos y pensando, hermanos, que por lo menos aquí los que nos congregamos somos afines al sendero del espiritualismo trinitario mariano, o por lo menos tenemos afinidad con una conciencia y desarrollo espiritual. Pero bueno, como discípulos, así nos llamamos los marcados o los que tenemos ya una responsabilidad en nuestros santuarios. Como discípulos, ¿cómo enfrentar las pruebas de la vida? Ya están aquí las lecciones, las situaciones ya las tenemos encima. ¿Cómo enfrentarlas? Esto es importante, hermanos, porque en nuestras comunidades hay que reconocer, todavía se es tradicionalista y buscamos la ayuda siempre al exterior nuestro, pedimos, pero algo está cambiando. ¿Cómo enfrentar las pruebas de la vida? A ver, hermano Carlos Augusto, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches nuevamente. Pienso que con el aprendizaje espiritual y principalmente comprendiendo nuestra divinidad y la fortaleza que nos da el Espíritu, de que todo lo podemos hacer en luz, en paz, en amor, con ese espíritu que llevamos dentro, llevando esa fe fortalecida de que Dios está en nosotros y nosotros vamos en Él, y que podemos hacer todo, no importando lo que venga, no importando los problemas o los obstáculos que vengan de frente. Siempre con ese amor, con esa fe, podemos hacer todo, ¿verdad? Eso es mi aportación. Muchas gracias, hermano. Claro que sí, con amor, que es la fuerza más grande del universo, y con fe, que es la confianza para poder llevar a cabo las cosas. Pues sí, como discípulos podemos enfrentar las pruebas de la vida sintiendo, estando en esa conciencia de que todo lo podemos hacer. Llevamos a la divinidad dentro, no lo sabíamos, y por costumbre pues todavía intentamos resolver las cosas como siempre estuvimos acostumbrados durante muchos años a hacerlas, pensando como materia solamente, con un pensamiento lógico, percibiendo la realidad solamente como lo existente. Pero están cambiando las cosas. Hay otra forma de abordar los problemas. Hermana Sara, adelante. Sí, muchas gracias. No, solamente quería aportar la compasión, la importancia de la compasión y de la autocompasión, que claro que es una característica troncal del amor. Me parece que la compasión hacia otros y la autocompasión nos permite tener paciencia. Este no es un camino sencillo. Estamos acostumbrados y arraigados en una manera más material, más individualista, porque hemos sido concebidos, nacimos y hemos sido educados en una realidad así. Entonces yo creo humildemente que es infantil pensar que el cambio se va a dar de un día para el otro, o que va a ser súper sencillo. Creo que el Espíritu está en nosotros, como decía mi esposo, todo es posible con el Espíritu en nosotros, y es muy importante la compasión y la autocompasión en la cotidianidad. Nos va a dar paciencia con nosotros mismos cuando las cosas no sean fáciles, y paciencia con los demás, y me parece que nos da paz también. Cuando uno es compasivo con los demás o con uno mismo, tiene más paz, porque se permite los errores, se permite los tropiezos y es más tolerante. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanita. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente. Identifica 5 rasgos característicos de nuestra civilización. Bueno, hablando de lo que es nuestra civilización, ¿cómo nos relacionamos los seres humanos para vivir en el momento actual? En este conglomerado de países y de cada país al interior,
pues con su subdivisión política, con su subdivisión administrativa, interactuando ya a estas alturas a través de la red de una parte a otra parte del mundo de manera muy rápida, en un tiempo de comunicaciones, pero también de grandes limitaciones. Pero si algo puede identificar este tiempo que nos ha tocado vivir, a ver, indiquen de manera que sea sobresaliente, algo que sea notorio, característico de esta civilización nuestra. 5 rasgos. Pueden identificar algunos y no los 5. Hermanita María de Lourdes. A ver si está por ahí. Si no, aquí nuestro hermano Ricky de la Vega. No se escucha, hermana. Por ahí su micrófono. Micrófono. Buenas noches. Buenas Hermanito, noches. le paso la palabra al hermanito Benjamín. A ver, hermano Benjamín, ha sido elegido por nuestra hermana María de Lourdes. Bueno, pues varias de las características, pues es muy notorio que viene siendo lo material, ¿verdad? La acumulación de poder, eso es una de las, entre más tenemos, más queremos poder. El ego, sobresaliendo el ego, que quiere siempre sobresalir ante todos. La falta de humildad, también el amor universal, la falta de fraternidad, esas características no se ven y las contrarias son las que sobresalen, ¿verdad? Lo podemos ver en todas las noticias, lo que más sobresalen pues son las características que mayor hacen daño, ¿verdad? Las noticias, pues ahí es un ejemplo muy claro donde podemos, los que estamos en la materialidad podemos nutrirnos de todo eso, y los que estamos en la espiritualidad pues al contrario, nos apartamos de esas noticias que en nada nos benefician. Porque lo que queremos es exaltar el espíritu. ¿Y cómo lo vamos a exaltar? Pues con las virtudes y los dones que Dios nos dio. Entre más desarrollemos los dones, pues más espiritualidad vamos a caminar en el sendero. Pues son algunas características, ¿verdad?, de los regímenes económicos que le llaman neoliberal, le llaman las dictaduras, le llaman, hay muchos, creo que hay mucha diversidad, y el espiritual pues hasta ahorita son poquitos los que lo tienen como un objetivo, ¿verdad? Solamente los monjes es uno de ellos, en el Himalaya, que están más enfocados en eso, y algunos asiáticos también, y nosotros los elegidos ahora con todos nuestros compañeros. Gracias, lo que les puedo compartir. Gracias, hermanita María. A ver, de la aportación de nuestro hermano como características de esta civilización, retomo sobre su comentario. Una característica de esta civilización, de esta forma de relacionarnos, es la acumulación. Otra característica, él menciona el ego como identificación de nuestro yo. Bueno, el individualismo, la separación, esa falta de fraternidad, pues es la falta de unidad, precisamente la separación. Y ese afán menciona él los gobiernos y los distintos tipos o formas de gobierno, pues el control, finalmente, independientemente del tipo de gobierno, disque democrático o dictadura militar o la que sea, forma de gobierno, pues hasta ahorita está basada en el control. Entonces, acumulación, se promueve el individualismo, la separación, hay una falta de unidad y control. Algo más que le sugiera, desde luego, pues todo basado en lo exterior, ¿verdad? Hablando del ser humano, todo movido hacia el exterior, hacia la materia y el entorno exterior, no hacia adentro, no hacia adentro. Todo lo que tiene que ver con lo interior se le dejó a la religión, y la religión pues lo llevó por otro lado.
terminó siendo como una cárcel para el espíritu. Entonces, pues, a ver, hay más características de esta civilización que tenemos, hermanitos. Es importante saberlo porque de otra manera, pues no distinguimos. También se podría mencionar el control, ¿verdad? La manipulación de las masas a través de las noticias y el internet y todo ese tipo de cosas. Así es. Sí, hermano, tiene que ver con eso, el control, la manipulación, la enajenación, la subordinación. Sí, aquí hay jerarquías en una sociedad como la nuestra. Así es. Todo esto. Algo más, hay muchos rasgos. A ver, identifiquen otros. Hermano Miguel, este mundo en el que vivimos, algunas de sus características para que podamos reconocerlo y no seguir reproduciendo, vamos a decir, esos mismos rasgos de comportamiento o de pensamiento en nosotros. Pues ya dijo la división como tal, ¿no? De momento ahorita no se me ocurre otra cosa, pero ya dijo control, ya dijo separación o división. Pues bueno, la acumulación también de poder, de riqueza. No me viene a la mente algún otro concepto así general como usted lo dijo. Bueno, algo que van a identificar muy pronto. A ver, hermana María de Lourdes, adelante. Por lo más que es que está uno más enfocado en lo material que en lo espiritual y no queremos darnos cuenta o no queremos despertar porque a lo mejor tenemos miedo a que el poder que tienen las personas pues que tienen, ¿verdad? Y que nos tienen con el poder por medio de las noticias, por medio de las redes sociales. Entonces, creo que eso es lo que ellos, las personas, es lo que nos tienen así como más, bueno, al menos yo, a lo mejor me daba miedo despertar y me daba miedo a lo mejor que pues me fueran a atacar, ¿verdad? Y ahora que he entrado pues aquí al grupo, he ido viendo más las cosas de diferente manera. No sé si eso sea bien a lo que estoy aportando. A ver, pues de lo que nos aportó, pues sí tiene, por ejemplo, me quedo con el miedo. Este sistema, independientemente del modelo económico de desarrollo, vamos a decir, voy a hablar en general como sistema de poder, de control, independientemente del modelo de desarrollo, que si es capitalismo, comunismo, economía mixta o como le llamen, promueve que deleguemos nuestra responsabilidad en otros, como si tuviéramos buenos padres en el Estado, en los gobiernos o en los intermediarios ante lo divino, los sacerdotes o los curas o los gurús o quien sea. La responsabilidad siempre la delegamos, no nos hace sujetos de ser responsables de nosotros mismos. Siempre tenemos necesidad de un representante, siempre según los modelos que escojamos. También se promueve mucho la culpa. Si le analizan, el origen de las inseguridades humanas, de los problemas que tenemos, pues tiene como fundamento la culpa, y en el caso de la sociedad occidental, pues es la culpa por haber sacrificado al divino maestro. Eso de entrada es como instalado, como si tuviéramos un programa dentro. Y el miedo como relación ante lo no conocido.
O sea, no lo tomamos ya por una cuestión... Perdón, Sí, hermana. perdón, un momento. A lo mejor el miedo a depender de uno mismo y no de depender de los demás. A no estar dependiendo de los demás y nomás ellos son más, a lo mejor está mal, que tengan más estudio o porque los sentimos más, con más representación, y eso es lo que, pues a lo mejor uno tiene miedo. No sé. Bueno. Sí, hermana, puede ser por ahí. Bueno, ya le abonamos por ahí otras situaciones. Hermana Sara, adelante. Sí, mientras estoy escuchando todas las enseñanzas, siento como en mi corazón algo que me hace pensar que cuando Cristo estaba en su pasión y en su crucifixión, dijo, como sabemos todos, perdona a los padres, no saben lo que hacen, ¿no? O algo así, no son por ahí las palabras exactas. Yo estoy pensando que el fin del mundo y este mundo que está empezando a morir tal cual es, de alguna manera es un gran maestro, porque es un mundo material que, si lo analizamos, aquellos que queremos realmente despertar a la espiritualidad, este mundo nos está enseñando, tiene sus cosas buenas, por supuesto, pero nos está enseñando gran parte de lo que no queremos ser, nos está enseñando a lo que nos lleva al materialismo. Y lo que yo pienso es que cuando vemos todas las atrocidades que suceden en el mundo, es fácil enojarse con el mundo. No sé ustedes, pero a mí sí me da bronca las cosas que pasan. Y yo creo que si me enojo con el mundo por todas sus falencias y todas sus ruindades y todas sus mediocridades, estoy generando una energía que no sé si es tan positiva. Creo que lo que estoy tratando de decir, que me parece que un desafío tremendo, es perdonar al mundo. Perdonar al mundo como fue y como es, este mundo material que nos llevó a tanto dolor, pero que también es el que está preparando la antesala para el gran mundo espiritual, el mundo nuevo. Entonces, tal vez lo digo desde el lugar de no querer generar una conciencia colectiva de bronca hacia el mundo, de resentimiento, por todas las atrocidades que pasan, porque es una escuela y no se nos cae un cabello de la cabeza sin que Dios lo permita. Entonces, en el plan divino, claro que Dios no está en su plan que nosotros hayamos sido ruines, nosotros lo elegimos, ¿no? Pero digo, en el plan general de la existencia, este mundo material nos está enseñando mucho. Y me parece que si lo dejamos ir con amor, con paz y con perdón, nos va a ayudar un montón a purificar nuestro ser y vamos a generar esa nube energética preciosa de amor que es la que hace falta para que el mundo nuevo surja, ¿no? Eso, simplemente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, hermana. Creo que puso el dedo en la llaga precisamente. Efectivamente, cuando nos damos cuenta y somos conscientes de lo que estamos generando como humanidad en el mundo, pues sí hay un enojo, pero bien lo menciona, pues hay que perdonarnos como humanidad, precisamente. Y es el amor el que viene a solventar toda esa fricción, todo ese malestar. Efectivamente. Bienvenida, hermana Claudia, buena noche. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo contribuir a la paz del mundo? Y esta pregunta es importante porque precisamente a propósito de esta coyuntura que estamos ahorita viviendo, en la que la atención se desvía hacia el conflicto, hacia la confrontación, bueno, ¿cómo contribuir a la paz del mundo? Hermana Blanca, adelante. Sí, hermanito, pues yo creo que podemos contribuir unificándonos en la oración por la paz y también transmitir esa armonía con nuestros hermanos. Creo que ahí sí nos podemos encadenar en una unificación, ¿cómo decirle? Pues transmitiendo la oración con buenos pensamientos,
¿cómo decirle? Eh, alentando a nuestros hermanos que podemos fomentar la paz, la armonía a través de esa oración en una sincronía divina, unificándonos así. Es lo que puedo aportar, hermanito. Muy bien, hermanita. Muy bien, pues tenemos ahí una herramienta y también los pensamientos de entendimiento, de aliento, de paz. Hermano Benjamín, adelante. Bueno, creo que el primer paso es, corroborando lo que dice la hermana Blanca Estela, es si yo logro la paz interior, la paz, si yo la logro yo mismo, ya no voy a tener los conflictos que tenía con todos a mi alrededor. Y, y ya de ahí, como dice, que fue logrado mediante la oración como la herramienta, ya de ahí podemos ser un espejo, una imagen, algo simbólico para nuestros hermanos, para que dicen las cosas, para que haya un pleito tiene que haber dos, ¿no? Entonces, ya desactivas esas con todos los que anteriormente te molestabas, pues quedan desactivadas. Y si al contrario empiezas, como dice la hermanita, a generar pensamientos positivos, acciones positivas, acciones de unidad, acciones de fraternidad, acciones de amor, acciones de humildad, acciones de perdón, acciones de ayuda al prójimo, de visitar enfermos, de apoyar, en fin, todas las características que tenemos, pues estamos sembrando y vamos a cosechar y a multiplicar lo que el Señor quiere. Gracias, hermanito. Muy bien, gracias. Buena aportación la de nuestro hermano Benjamín y que se sintetiza en elevar la vibración de amor. Muy bien. A ver, hermana María Dolores. Y cuando uno recibe una agresión, no responder y el igual, sino el tratar de hablar y el tratar de llevar la paz contra esa persona para que no se haga más grande pues las agresiones, ¿no? Es lo que yo le puedo aportar. Muy bien, hermanita. Ante una agresión puede ser de cualquier orden, de cualquier naturaleza, esa agresión, no responder en ese mismo término, sino tratando de llevar, bueno, de responder en otro término precisamente. Tampoco ignorar las cosas va a servir de mucho, pero sí abordar esto desde, vamos a decir, desde la fraternidad, sabiendo que el otro es alguien igual que nosotros, no estamos de acuerdo con su postura, que nos perjudica, con sus intenciones, pero sabemos que del otro lado hay un ser humano. Entonces ya nos limitamos a no responder de esa manera agresiva y tratar de hacerlo en otros términos. Algo más, hermanitos, para esta pregunta. ¿Cómo contribuir a la paz del mundo? Ya mencionaba nuestra hermana Blanca, bueno, pues la oración como herramienta para apaciguar los pensamientos y dar espacio para la paz, el amor. El hermano Benjamín, lograr la paz interior, elevar la vibra y de ahí pues realizar acciones de amor. Y nuestra hermana María de Lourdes, no responder una agresión con agresión. Vamos a ver otra más, todavía tenemos otra más. Estamos en un periodo que se le denomina de Cuaresma, los 40 días que el Divino Maestro hizo su retiro al desierto, y esto previo a lo que se conoce como Semana Santa. Bueno, ¿qué hacer para seguir la huella del Divino Maestro? Es decir, para seguir su ejemplo. Hermano Ricky, si nos contribuye con alguna opinión. Gracias. Buenas noches. Muy buena noche.
creo que me deja una pregunta muy compleja, como todas. Yo creo que eh, cómo hacerle para contribuir, pues en mi caso, la oración, en cada una de las sabidurías que nos entrega nuestro maestro, creo que es entrar en la reflexión y entrar en acción, porque la oración también no solamente ese interno, esa comunicación, sino también es el actuar. Yo creo que esa es la manera en que tal vez podamos inclusive honrar a nuestro Padre por todo lo que nos da. Cierto es que Él tiene mucho que darnos, pero nosotros qué tanto. Y él es lo que nos cuestiona, ¿no? Si Él nos pidiera el día de hoy nuestra canastilla, cuántos frutos nosotros pudiéramos compartirle. Yo creo que ahí la respuesta sería en cuanto a nuestras acciones. Es cuanto yo puedo entregarles, hermanitos. Muy bien, hermano, buena aportación. Fíjense, dice nuestro hermano, estamos hablando de cómo seguir la huella del maestro. Y él menciona la oración como espacio de introspección, de buscar dentro, serenarnos, establecer contacto y entrar en acción. Es un buen medio precisamente para realizar nuestras acciones, sea de palabra, sea de obrar, lo que sea que hagamos. Primero entramos en ese espacio interno, sagrado, y después entramos en acción con lo que venga. Pues buena aportación. Hermano Benjamín. Bueno, en una literatura que tuve oportunidad de ver, específicamente y en película, mencionaban que los 40 días fue la preparación que hizo nuestro Padre Jesús para... fue prácticamente abandonado por el poder de Dios y nada más en la oración se refugió y soportó todas las adversidades que el maligno le planteó, todas las tentaciones. Bueno, son 40 días donde purificó su alma para poder llegar lo más puro posible a su encuentro, al destino final. Entonces, nosotros, para poder seguir la huella, pues tendríamos que día a día tratar de solventar las pruebas que tenemos, como ya dijimos, el ego, la falta, la polarización, evitar el hablar de los hermanos, pues los preceptos básicamente cumplirlos como dicen ellos, en los trinitarios marianos, nos ayuda a purificarnos, nos ayudaría siguiéndolos, son la huella que nos está dando para poder purificar y llegar al encuentro lo más, ahora sí que limpios posibles para nuestro encuentro final. Eso es algo que por ahí algunas películas que esa ha sido la situación por la cual nuestro Padre Jesús tomó los 40 días para purificación. Gracias, hermanito. Gracias, hermano. Algo más vale la pena. A ver, hermano Miguel. Sí, muchas gracias. Creo que estos 40 días, como ya dijo de alguna manera nuestro hermano Benjamín, es justamente esa preparación espiritual, es decir, procurar sobreponernos, dijo él, a todo tipo de tentación, pero también hacer esa entrega a pesar de la carne, porque bueno, Jesús después de esos 40 días pues ya tuvo un gran sacrificio, él entregó su vida. Creo que eso de una manera nos motiva, dice él, a seguir la huella, pero no en el sentido de derramar sangre, porque él nunca nos ha pedido hacer ese tipo de sacrificios, sino por el contrario, desde el punto de vista de la apertura de la conciencia, es volvernos como una especie de filtro y procurar evitar que los
malos pensamientos, las malas intenciones, las malas actitudes sean parte nuestra, sino mostrar, como él también ya lo dijo, mostrar lo mejor que tenemos nosotros como espíritus. Entonces, esa preparación pues representa no solamente la oración verdadera, sentida, la bendición de nuestros hermanos, por supuesto, pero también la entrega con nuestro ejemplo. Dice él que somos ese reflejo divino, y pues bueno, hay que de alguna manera poner a flote todas esas virtudes que él nos ha entregado, que están basadas en la fe, en la armonía, en la caridad, en la humildad, bueno, etcétera, etcétera. Pero creo yo que sería eso. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Hermana Sara, adelante. Sí, muchas gracias. Yo creo que los 40 días, por lo menos a mí siempre lo he sentido así y sigo sosteniendo ese sentimiento, esa idea. Creo que los 40 días en el desierto, cuando miramos a ese periodo de la vida de Jesús, para nosotros puede ser una invitación a la introspección para la transformación. Porque la Pascua y Resurrección de Cristo Él muere, pero Él renace glorificado y en ese milagro de ese renacer glorificado y de volver al Padre y desde el Padre proyectarse en los espíritus nuestros, ¿no? Por siempre. Dejar, cuando Él muere y deja, realmente se desmembra sin su cuerpo para dejarlo materiales. Para mí es un simbolismo de justamente desprenderse de todo lo que implica el materialismo, el mundo material, el dolor, la mezquindad, toda la lucha de poder, todo lo que lo llevó a él a ese sacrificio, que él lo hizo voluntariamente, pero bueno, realmente fue asesinado, ¿no? por el poder religioso de esa época y por el pueblo y la necedad que había tenido en ese momento. Y hay quienes dicen que cada vez que nosotros vivimos una vida necia y material, muy materialista y muy dolorosa, también de alguna manera contribuimos a esa crucifixión que tuvo Jesús, ¿no? Pero bueno, eso ya va a la creencia de cada uno, personal. Yo cada vez que se acerca la Cuaresma y la Pascua, lo que hago es tratar de hacer una introspección y hacer un balance y estar consciente de lo que siento que tengo que cambiar, de esas capas de mi ser que quiero sacarme porque ya no me sirven o no me están aportando. Y sí siento que cuando llega la Pascua puedo disfrutar de un renacer para mejorar, siempre y cuando esté sintonizada y me comprometa con esa introspección previa. Pero bueno, eso era lo que quería aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanita. Ahorita comentamos sobre lo que usted mencionó y nuestros otros hermanos, que se complementó muy bien. Hermana Claudia, ¿algún comentario que nos quiera compartir? Pues sí, mi hermano, buenas noches. Yo ya me metí un poco tarde a la clase, bien no supe de qué se trató, pero más o menos estoy oyendo. Y pues sí, ¿no? Esto de Jesús, pues eran intereses económicos en ese tiempo, eran intereses económicos tanto políticos, religiosos y bueno, por eso lo mataron, ¿no? Políticos, religiosos y económicos. Bueno, al menos así yo lo veo. A ver, hermana, ¿y cómo haríamos para seguir la huella del Divino Maestro, para seguir su ejemplo? Pues para seguir su ejemplo, pues uno sería ayudando al necesitado. Por ejemplo, personas que no tienen que comer, personas que no tienen que vestir, ayudarlos en eso. Bueno, al menos yo lo haría y lo hago. Muy Cuando bien. puedo, así lo hago. Muy bien. Bien, vamos a tratar de hacer una síntesis sobre seguir la huella del maestro. Nuestro hermano Ricky hacía mención de
realizar oración y antes de entrar en acción. O sea, esa introspección, ese buscar dentro. Nuestro hermano Benjamín ya menciona los 40 días de preparación, en donde el maestro se va al desierto para estar en preparación y pues ir solventando las pruebas, la purificación. Nuestro hermano Miguel menciona que hay que sobreponernos a la tentación y pues seguir la huella pues de la conciencia, la integración de nuestro ser. ¿A qué se refiere esto de la integración de nuestro ser? Bueno, mencionábamos que hasta ahora la materia es la que ha regido, ha sido el centro de nuestra existencia. Y este retiro del Divino Maestro, esa introspección que hizo al desierto, ya nuestra hermana Sara mencionaba, ¿verdad? Precisamente ese encuentro interno que se tiene en esa introspección. Cristo significa el ungido, que se considera, pues, en términos muy prácticos, uno consulta los diccionarios, y ese ungido, pues, es la unción con aceite, donde se reconoce, en este caso, no se dice divinidad, se indica que es el rey, pero es desde luego que es la divinidad. Entonces, el ungido viene a ser como el iluminado. Es decir, este proceso que tiene en esos 40 días de sobreponerse a la materia y a sus tentaciones, finalmente da como resultado que en él se manifiesta la conciencia crística. Es decir, que Jesús como Hijo del Hombre hasta ese momento es cuando justamente accede a esa denominación de Jesucristo. Jesús, por su origen y vamos a decir por su vehículo humano, pero Cristo a partir de que ya tiene instalada esa conciencia, esa conexión con lo divino. Es decir, Él ya es literalmente lo divino encarnado sobre la faz de la tierra. Y ese es el camino que vino a mencionar, que vino a mostrarnos, porque es precisamente cuando nos damos cuenta, decía nuestra hermana Sara, dejamos la inconsciencia y literalmente está la oportunidad para nosotros de dejar esa inconsciencia. Ella pone un ejemplo: cuando no estoy a la altura de una evolución espiritual o de una conciencia espiritual, mis actos mezquinos, la ofensa al prójimo, los actos dañinos, es como si crucificáramos a Cristo. Cristo está en nosotros, en nuestra conciencia. Entonces, cuando no estamos a la altura de ello, literalmente es cuando crucificamos al Cristo. Y de lo que se trata precisamente es de ponerlo a cargo de nuestra existencia. Y claro que esto tiene que ver con estos momentos, son una oportunidad, no tanto por el periodo, porque los calendarios pues pueden no estar ajustados al momento preciso de los tiempos que intentamos recordar o recrear, pero es a propósito de. Entonces, bien vale la pena seguir la huella del Maestro, recordando que la conciencia crística es el camino a recorrer y que está en nosotros el poder hacerlo, y que cuando no lo hacemos, pues igual es como si nosotros nos estuviéramos crucificando al Maestro por lo que hacemos. Bueno, hermanitos, algo más que quieran para cerrar. Esta fue la última pregunta. Ya es algo tarde. Si quisieran mencionar algo para concluir con el tema. Bueno, vamos a dar paso a nuestra oración para el cierre de la actividad, y cerrando la oración, quedamos para la sobremesa unos breves minutos para despedirnos. Le pedimos a nuestra hermana Blanca Estela
pues haga por favor una oración de gracias, una acción de gracias para cerrar la labor de este día. Hermanita. Damos gracias. Bendito, alabado y glorificado seas, Padre mío, tú que te has dignado a descender de tu alto trono para dirigir tus palabras a nosotros, que a pesar de ser hijos tuyos, nuestras culpas nos hacen indignos de recibir tu divina y santa palabra. Gracias te damos, Padre nuestro y misericordioso, por la infinita clemencia con que te dignas tratar a los que solo merecen el rigor y peso de tu justicia. Gracias te damos una y mil veces por la gracia y dones con que sin ningún merecimiento a cada instante nos pones de manifiesto a tu infinita misericordia. Hoy, Padre clementísimo, recibe esta oración como testimonio de las infinitas mercedes y gracias con que a cada paso siembras nuestro camino. Te pedimos que no alejes de nosotros tu Santo Espíritu, hoy y siempre y principalmente en nuestro atardecer y en nuestro amanecer, en nuestro anochecer y en nuestro camino. Gracias, 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 Padre Celestial. Gracias, hermanos. Bendecida noche para todos. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias. Gracias, hermanitos. Gracias, hermanita. Que la divina presencia de Dios en ustedes se manifieste cada vez con mayor plenitud en pensamiento, sentimiento, palabra y acto, que venga a edificar sus vidas y venga a dejar un estado de paz y de armonía en sus hogares, en sus calles, donde quiera que estén, hermanitos. Gracias, hermanito Carlos Augusto. Buenas noches, hermano Miguel, hermanita Claudia, hermana Gracias, Silvia, hermano. un abrazo. Hermana Sara, un fuerte abrazo. Hermanito María. Gracias, buenas noches a todos. Igualmente para usted y para todos, un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Bendiciones para todos. Que estén bien. Bendiciones. Hermano Benjamín. Bendiciones. Y terminamos con el, Gracias, hermano, y con el bendiciones. directo. El Templo de las Montañas Roque Rojas está localizado en Valle de Chalco, en el Estado de México. Los horarios de servicio son: oración, martes y viernes de 3 a 5 de la tarde. Cirugías espirituales cuando se requiera, viernes a las 5 de la tarde. Cátedras dominicales a las 10 de la mañana. Cátedras de fecha del día 1 y 21 de mes, si son entre semana, a las 5 de la tarde. La dirección: Cañada de Jico, Manzana 410, lote 4, en la colonia San Miguel Jico, primera sección, en la cañada que forman el volcán de Jico y el Cerro del Marqués, en Valle de Chalco, Solidaridad, Estado de México. Código postal 56613. Su teléfono: 55 64 64 94 32. Para ver el mapa de localización y datos de contacto en la descripción del video. El recinto de María Inmaculada está localizado en la Ciudad de México, Alcaldía de Gustavo A. Madero. Sus horarios de servicio: curación, martes y viernes de 10 a 12 horas. Cirugías espirituales cuando se requiera, viernes a las 10 de la mañana.
previa programación. Desarrollo, los días miércoles a las 4 de la tarde para componentes y 5 de la tarde para el pueblo. Cátedras dominicales a las 9 de la mañana. La dirección: calle Calpulalpan, esquina con calle Atlacomulco, manzana 6, lote 114, Colonia San Felipe de Jesús. Alcaldía Gustavo A. Madero. Código postal 07510, en la Ciudad de México. El teléfono 562018 3519. Para ver el mapa de localización y datos de contacto, en la descripción del video está la información. Hermanos, los esperamos aquí de manera presencial en nuestro recinto. Aquí van a encontrar calidez, amor, afecto, así como en nuestro canal, en nuestro blog y próximamente en nuestra página web. Que la paz de mi Padre quede con todos ustedes. Nuestra comunidad a distancia está conformada por nuestros hermanos que nos acompañan a la distancia en diferentes partes de la República o del extranjero, ya sea a través de nuestro canal Sexto Sello, de la Escuela Espiritual a Distancia, o que sigan las actividades de acompañamiento espiritual. A través de nuestro canal ponemos al alcance recursos para la ayuda y acompañamiento espiritual, como cátedras del Divino Maestro, oración y meditación, sanación a distancia y ayudas para la salud y la reflexión. La Escuela Espiritual a Distancia es un espacio para el análisis de la enseñanza. Ante un nuevo horizonte de posibilidades para el despertar espiritual, este es un espacio de aprendizaje y encuentro. Curación y sanación a distancia. En este espacio publicamos las invitaciones a nuestras actividades. Todo esto a través de nuestro sitio Espiritualidad y Progreso blogspot.com. También publicamos información de interés espiritual. Los links de enlace para estos espacios se indican en la descripción del video. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad y tener un nuevo comienzo de luz y progreso espiritual.